Bien, ya estamos en el segundo bloque de Universidad en Vivo y en este caso, como lo habíamos anticipado, vamos a inaugurar un segmento, en este caso tiene que ver con el análisis de la política internacional y está a cargo de Julián Mendoza, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Julián, por estar hoy. ¿Qué tal, Gastón? Gracias a ustedes. No, por favor, bueno, vamos a empezar un poquito, digamos, con la presentación de esta sección. Buscamos, digamos, entender un poco la política internacional, que nos puedas, digamos, contar qué está pasando y, bueno, y cómo se leen estos sucesos. Hay uno muy particular que me parece que valía la pena empezar a desarrollar, lo que tiene que ver con este motín que se produjo hace muy pocos días en Brasil y que la verdad que, además, digamos, de lo catastrófico que ha sido, bueno, deja tela para cortar, digamos, en lo que es materia de análisis político, sociopolítico. Bueno, absolutamente, es realmente un hecho muy grave, muy cruento también por las características que tuvo. Un motín en la cárcel brasileña de la ciudad de Altamira, una ciudad que queda en el norte del país, en el estado de Pará, una zona que ya está en la región de lo que sería el Amazonas y que viene teniendo muchos problemas con su población carcelaria. Para ir un poco a los detalles de lo que fue el motín en sí mismo, 57 muertos en primera instancia, 16 de ellos decapitados, que habla de una crueldad tremenda, pero a su vez ayer también recibimos la noticia de que mientras se trasladaba a muchos de los presos de la cárcel hacia otras prisiones del país, 4 más fueron asesinados en esos mismos traslados. Se señalan, digamos, como jefes, digamos, de algunos de los sectores, digamos, que se enfrentaron estas personas que han matado en el día de ayer. O sea, Exactamente. Que estamos enterados. Esto por un lado habla del grado ya de, digamos, libertad que están teniendo estos grupos para operar en Brasil, algo que se ha profundizado muchísimo desde que Jair Bolsonaro está presidiendo el país, pero también habla, creo, de un problema que es particularmente grave en Brasil, que tiene que ver ya con las poblaciones carcelarias, que son absolutamente masivas, y que, bueno, revelan números que son realmente graves. Creo que el primer dato acá que es importante hacer foco es que en todo el mundo hay una relación directa entre población carcelaria y grado de desarrollo humano en el país dado, ¿no? Mientras mayor es el nivel de desarrollo humano, las poblaciones carcelarias suelen ser más chicas y viceversa. El caso de Brasil es particular porque es el país de toda Latinoamérica que tiene la población carcelaria más grande, tanto en bruto como en números per cápita, ¿no? Esa población carcelaria, de hecho, es el doble que en la Argentina. No quiere decir que nosotros no tengamos esos problemas también, pero allá ya está exacerbado y, de hecho, Brasil, además de ser el mayor de Latinoamérica en estos términos, es el tercer país del mundo también en términos de población carcelaria. Claro. Solamente por debajo, si hablamos en bruto, de Estados Unidos y de China. Si hablamos en términos per cápita, primero de Estados Unidos y luego de Brasil. Bien. Y ahí te hago una consulta, digamos, en nuestro país, por supuesto, las cárceles están superpobladas, esto no es novedad. No, es decir, lo que entendías recién es que no tiene que ver directamente, digamos, con la cantidad de población en el país, sino, claro, digamos, por una cuestión más, bueno, cultural, educativa, digamos, una cuestión más humanitaria, humana, como le dijiste. Es así, digamos, está relacionado directamente con eso. No, absolutamente, absolutamente. Esto tiene que ver, yo lo definiría por el lado de la desigualdad social. Países que tienen mayores niveles de desigualdad social son siempre también los que tienen mayores poblaciones carcelarias y viceversa, como decía. Cuando vamos y vemos países donde hay, por ejemplo, pleno empleo, o cifras cercanas al pleno empleo, o acompañamiento del Estado para resolver los problemas graves sociales, las poblaciones carcelarias suelen ser bastante chicas, y ahí hay ejemplos claros que pueden ser, por ejemplo, Holanda, Suecia, distintos países de la zona más rica de Europa sobre todo. Y luego cuando vemos países con índices muy altos de desigualdad social y falta de acompañamiento del Estado en distintos lugares, las poblaciones tienden a crecer, ya llegando a puntos límite, como es, bueno, Estados Unidos ante todo, y como decíamos, en Latinoamérica, Brasil, donde hay aproximadamente 300 personas presas por cada 100.000 habitantes del país. Podemos armar una ecuación, digamos, cantidad de personas de un país, bueno, la brecha de desigualdad y los gobiernos de derecha, digamos, es un cóctel que me parece que empieza a explotar por este lado, digamos, por bueno, las catástrofes o los problemas entre la misma sociedad.
Sin ninguna duda, Gastón. No, sí, siempre que hay un gobierno de derecha que tiende a atacar las políticas que tienen que ver con la generación de empleo y con programas sociales, necesariamente crece la delincuencia y por ende crece también la población que está encarcelada de un país. Y luego el siguiente problema que viene con esto es que las cárceles empiezan a no dar abasto. Un dato que veía con respecto a Brasil es que en promedio en todas las cárceles del país hay 2 presos por cada lugar vacante en la cárcel, lo cual ya habla de una situación extrema de hacinamiento, de falta de recursos para esa población, que luego deriva en este tipo de crisis como la que estamos viendo ahora, ¿no? que ya tiene un extremo de violencia inaudito. Sin duda. Cuando Bueno, digo, estos casos de alguna manera pueden ser incluso a veces entendidos como agitados por el mismo gobierno de turno, digamos. Es una manera también como de empezar, de mala manera, de oxigenar, digamos, estas cárceles. Imagino yo, digamos, que debe tener, porque lo que está faltando ahí, además, digamos, de un montón de cosas en lo que es lo socioeconómico, también es contención desde el sistema carcelario. Uno imagina que esta gente está ahí y que busca una recuperación o que se le deberían dar las herramientas para recuperarse. Sin embargo, no termina de la manera más feliz, digamos, que se espera. Precisamente, y tiene mucho que ver con esto también, una concepción de la cárcel no como un lugar que deba permitir que las personas se reinserten luego en la sociedad, sino con algo que está más centrado en el castigo, que está más centrado en que una persona realmente la pase muy mal después de haber cometido un delito, sin tener en consideración todos los factores que llevan a que una persona en última instancia cometa un delito, ¿no? Sí. Todo el aspecto social de la delincuencia. Muchos estados latinoamericanos, por desgracia, no toman eso en consideración o lo hacen muy por arriba, digamos, y eso conduce a todo este tipo de problemas que, por supuesto, con algunos gobiernos está mucho más exacerbado. Y precisamente eso es lo que estamos viendo ahora en Brasil. Sí, ¿no? Bueno, históricamente se tiene un reflejo muy duro Brasil en este sentido, digamos. No es la primera vez que tenemos este tipo de noticias con las cárceles de Brasil. Ese es otro dato que llama mucho la atención. Ya este año había sucedido en Brasil otro motín que también tuvo más de 50 muertos en total. El año pasado también hubieron 2 grandes motines, uno que tuvo más de 150 muertos. Compararlo a veces con la Argentina genera ese choque, ¿no? Porque en nuestra historia también hemos tenido motines muy graves y con muchas fatalidades, pero realmente generan un cimbronazo también en el sistema político una vez que se producen. Recordemos, por ejemplo, el motín de Sierra Chica, sí, en Córdoba, y realmente el sacudón que eso terminó generando también en lo que es el sistema político. Y en Brasil ya están en un punto donde estos hechos pueden suceder sin que las repercusiones necesariamente existan en el nivel político. Claro. Por supuesto es algo que genera indignación, es algo que tiene sus repercusiones, pero Jair Bolsonaro no se ve directamente impactado porque algo así suceda. Esas cosas ya hablan de niveles mucho más complicados, creo yo, de esta problemática y que definitivamente no están siendo abordados por el Estado como debería ser. Sin duda, ¿no? Bueno, una situación difícil, sobre todo, digamos, que llega hasta la sociedad. Uno entiende a veces que desde la política, bueno, se tomen, digamos, estas medidas mal llevadas, digamos, de darle la espalda a verdaderos flagelos, pero que ya, digamos, la sociedad, justamente como explicás, empiece también, digamos, a mirar para otro lado, eso asusta mucho más, creo, ¿eh? Sin duda, porque es un problema que creo que nos debería ser parte de todos, y en muchos casos no se están generando las herramientas adecuadas para combatirlo, para acompañarlo y para que estas personas tampoco tengan que atravesar estas situaciones tan graves en lo que es la prisión. Tal cual, tal cual. Hay una cuestioncita más ahí que me parece que vale la pena mencionar, es que Brasil está empezando a atravesar un proceso que tiene que ver con la privatización de las cárceles. Eso es algo que ha empezado... Es un dato menor. No es un dato menor para nada. Es algo que empezó en Estados Unidos, sobre todo desde la década de los 80, y que tiene que ver con que las prisiones que normalmente son, en el caso de Estados Unidos, o de los estados o directamente federales, empezaron a ser privatizadas y a ser manejadas por empresas que se dedican a eso, básicamente. Y al dedicarse a eso, lo que están buscando es, antes que nada, tener alguna ganancia, ¿no? Sin duda. Eso es algo que se empieza a dar en Latinoamérica.
En Argentina, por suerte, todavía no se ha llegado, pero en un país ya como Colombia es un proceso que está en marcha, en Brasil empieza a suceder también, y es de esperar que en el futuro esto traiga otro tipo de consecuencias. Sin duda. Complicadas, bueno, complicadas. Sí. La verdad que sí, uno imagina, bueno, una empresa o una cárcel, digamos, con un tinte empresarial, bueno, puede suceder cualquier cosa. No, absolutamente. Así Como que, con cualquier otra cuestión que debería ser algo que es responsabilidad del Estado y termina en manos de una empresa privada sí, ¿no? con otras necesidades. Difícil. Bueno, Julián, la verdad que más que claro, digamos, el panorama, entender un poco, digamos, la situación, no solamente de este hecho, bueno, que ha sido, por supuesto, noticia en todo el mundo, sino también, bueno, las repercusiones que tiene a nivel social y político. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos continuar compartiendo este espacio semanalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias.